Sublime gracia del Señor, que a un pecador salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo, perdido y él me halló. Su gracia me enseñó a temer, mis dudas ahuyentó. Oh, cuán precioso fue a mi ser cuando Él me transformó. De mis cadenas libres soy, mi Salvador me rescató. Y como el mar fluye su amor, sublime gracia y amor. En los peligros y aflicción que yo he tenido aquí, su gracia siempre me libró y me guiará al hogar. De mis cadenas libres soy, mi Salvador me rescató. Y como el mar fluye su amor, sublime gracia y amor. De mis cadenas libres soy, mi Salvador me rescató. Y como el mar fluye su amor, sublime gracia y amor. Y cuando en Sión por siglos mil brillando esté cual sol, yo cantaré por siempre ahí su amor que me salvó, su amor que me salvó, su amor que me salvó. Bienvenidos a todos los que nos están acompañando hoy en esta nueva programación que estamos comenzando con nuevo nombre. Como todos vieron ya, hoy a partir de este momento vamos a tener una nueva transmisión todos los sábados que se va a llamar Descriptible. Y como primer presentación, me gustaría poder saber de dónde nos están acompañando. Pongan ahí en los comentarios en el Facebook de dónde están viniendo, de dónde nos están viendo
ya sea desde acá, de Buenos Aires, donde estamos transmitiendo, desde otro país, desde otro continente, no sabemos, pero desde donde sea que estás, acá tenés un grupo para poder contar, para poder crecer con Dios, para poder aprender y para poder cada día saber más de Jesús. Y también nos gustaría que puedas participar con nosotros, no solamente de forma escrita en los comentarios, sino que también te podés unir al link de Zoom para que puedas tener una participación un poquito más dinámica con nosotros y que cuando llegue el momento puedas hacer tus preguntas al respecto del tema que vamos a tener hoy. Antes de presentar a nuestro invitado, me gustaría poder hacer una oración. Así que si me acompañan de donde ustedes estén, me gustaría que podamos hablar con Dios. Nuestro Padre y Dios que estás en el cielo, gracias porque nos permites una vez más transmitir, Señor, a otras personas lo que una vez a nosotros nos transmitieron. Gracias porque nos das la bendición y la oportunidad de poder hablar de Jesús. Gracias porque su amor, Señor, ese amor a veces indescriptible que no podemos detallar, llena nuestra vida y nuestro corazón. Te pedimos que puedas bendecir esta transmisión y que todo lo que se diga, todo lo que se comparta, sea para tu gloria y para tu honra. Acompáñanos a nosotros, acompaña a aquellos que están viendo esta transmisión y que el Espíritu de Dios esté en cada uno de esos lugares. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, gracias por orar con nosotros, gracias por hablar con nosotros. Y ahora sí, es un placer para mí y para los chicos que acompañamos este programa poder presentar a nuestro predicador de esta tarde. A ver, tengo la ventana por acá, casi feliz semana, por así decirlo, ya se nos está yendo el sábado, y me gustaría presentar al pastor Eliezer Graterol. Él es oriundo de Venezuela, ese lindo país, y ahora él se encuentra en Estados Unidos, si no mal recuerdo, hace 20 años él está allí, y especialmente él está trabajando para el Señor ahora en la Universidad del Sur Adventista, allí en Estados Unidos, y para nosotros es un gran privilegio, una gran bendición que hoy pueda él impartir el mensaje para todos nosotros, y bueno, quería presentarlo, allí lo tenemos en las pantallas, así que a partir de este momento es para mí un gusto que él pueda encargarse de aquí en adelante del tema para esta tarde. Nuevamente los esperamos en Zoom y también esperamos sus comentarios y todo lo que quieran opinar ahí en la web, en el Facebook o donde se encuentren. Muchísimas gracias, Frank. Es muy bueno estar aquí conectados con ustedes. Estoy viendo aquí algunos nombres bastante conocidos. Tenemos gente que está conectada desde Venezuela. Otros están en la costa este de los Estados Unidos, en la costa oeste de los Estados Unidos. Veo aquí gente querida de Hawái, así que estamos muy contentos. La tecnología nos ha unido. Para todas estas personas, estoy aquí con mis amigos de Lomas de Zamora, en el sur de Buenos Aires, en la Argentina, y quiero por lo menos dedicar unos segundos agradeciéndoles a ustedes, chicos, por lo menos dos cosas. Número uno, como venezolano, ustedes han acogido a mucha de mi gente que ha ido al país de ustedes por razones obvias, y ustedes han sido muy amigables en abrirle la puerta a mi gente y estoy muy contento por eso y muy agradecido. Y número dos, déjenle saber eso a cualquier argentino vecino de ustedes, que hay gente que está muy agradecida porque ustedes han abierto las puertas de su casa. Y número dos, por lo que ustedes están haciendo. Esta es una linda iniciativa y en especial en momentos de crisis como estos, es bueno conectarnos para aprender juntos, para crecer y para no desanimarnos. Hablando de desánimo, hace tiempo leí la historia de un chico que tenía más o menos unos 33, 35 años,
A este chico le estaba yendo bien. Era un chico ejecutivo en una compañía mediana y tenía una familia, tenía 2 niños pequeños, estaban creciendo, él estaba financieramente estable, estaba progresando como profesional y el fin de semana llega, se va obviamente del trabajo para compartir con la familia. El lunes llega otra vez a su oficina y llega unos minutos tarde y para su sorpresa este chico se da cuenta que todos están llorando, que hay una conmoción en el departamento. Inmediatamente pregunta y la respuesta fue bastante triste. Uno de los compañeros de trabajo, apenas el día anterior, el domingo, había tenido un accidente automovilístico y había muerto de manera inmediata. Y este chico no lo podía creer. No solamente este personaje era compañero de trabajo, sino prácticamente era con quien él más tenía comunicación, tenía amistad. Había muchas cosas en común. Tenían más o menos la misma edad, tenían una familia joven, ambos les gustaba pescar y con frecuencia salían juntos. Y entonces este chico comienza a hacerse varias preguntas. ¿Cómo es posible que nosotros nos despedimos el viernes como siempre lo hacemos y ahora yo llego el lunes y me doy cuenta que mi amigo no va a venir más y no va a venir más sencillamente porque está muerto? Pasaron unos 2 días, ya era el miércoles o jueves, y entonces la secretaria del jefe va al cubículo que le pertenecía a este chico que había muerto unos días atrás y remueve el nombre y coloca otro nombre. Inmediatamente todos se dieron cuenta que en asunto de 2, 3 días ya este chico había sido reemplazado por otra persona. A la siguiente semana se corre la voz de que la esposa de este chico que había fallecido tomó la decisión de mudarse a otro estado con sus padres para empezar de nuevo. Así que este chico de 35 años comienza a razonar, comienza a pensar, hey, espérate un momentito, ¿qué es la vida? ¿Será posible que todo está bien y en escasos 2 días la persona muere? En pocos días te reemplaza en el trabajo, la esposa se fue para otro estado, posiblemente en algunos meses conoce a otro hombre, se casa, se pierde la identidad, se pierde el apellido. Y el chico entonces comienza con una, ¿cómo llamaríamos? Una crisis existencial. ¿Es esta la vida? ¿Será que la vida es crecer, tener hijos, abrirle el paso a la siguiente generación y una vez que le abrimos el paso a la siguiente generación, ¡boom!, desaparecemos? Y el chico entonces comienza con unos razonamientos más profundos en su crisis existencial. Y él razonaba, ¿será que si hay un árbol o varios árboles en un bosque y por un fuerte ventarrón estos árboles caen, pero no hubo oídos para escuchar el golpe que hicieron al caer, ¿será que realmente estos árboles cayeron? ¿Será que realmente estaban allí últimamente? Y entonces el chico llega a la conclusión, la vida es un accidente sin sentido. La vida es un accidente sin sentido. El sabio Salomón del antiguo reino de Israel tenía una premisa parecida. La vida es un absurdo y esta premisa él la desarrolló en un libro llamado Eclesiastés. Es un libro fabuloso, a mi criterio es un libro rico en filosofía. La vida es un absurdo y esta es una mejor palabra a la que con frecuencia está en nuestras Biblias en español que dice vanidad. Pero la vida es un absurdo, dice Salomón. Pero otra vez, déjame regresar a la pregunta del chico de la historia. ¿Es la vida un accidente sin sentido? ¿Será que realmente nosotros estamos aquí, estamos en este proceso, digamos, natural? Nacemos, crecemos, nos casamos, tenemos hijos, abrimos paso a la siguiente generación y entonces ya tenemos que desaparecer. Déjenme hacerle estas preguntas y por favor, ustedes estén en mute, pero levanten sus manos si la respuesta es positiva, ¿ok? La primera pregunta es,
¿Cuántos de ustedes saben el nombre de su abuelo? Yo lo voy a bajar porque yo no lo sé, pero si tú sabes la respuesta del nombre de tu abuelo, levanta la mano. Por lo menos los que, ok, hay varios. Muy bien, está lindo eso. Ahora, ¿cuántos de ustedes saben el nombre de su bisabuelo o su bisabuela? ¿Alguien? Ok, hay menos manos, pero hay todavía. Ahora, ¿cuántos de ustedes saben dónde enterraron al bisabuelo? ¿Puedo ver algunas manos? ¿Dónde está enterrado? ¡Oh, qué bueno! ¿Cuántos de ustedes han visitado la tumba del bisabuelo? Oh, ya el asunto cambió. Ya el asunto cambió. ¿Se dieron cuenta que aparentemente nosotros estamos a 3 o 4 generaciones de extinción? 3 o 4 generaciones. ¿Te acordaste del nombre de tu abuelo? Algunos de ustedes no sabían el nombre del bisabuelo, otros nunca escucharon de la tumba del bisabuelo, muchos menos visitaron el lugar donde el bisabuelo fue enterrado. Así que aparentemente esta crisis existencial del chico de la historia es común. Tú y yo en algún momento de nuestras vidas nos podemos estar haciendo la pregunta, hey, ¿será que yo después de la tercera o la cuarta generación también voy a ser olvidado como mi bisabuela, como mi bisabuelo? ¿Será que la vida tiene algún propósito? Y esta pregunta yo se la he escuchado a varias personas, en especial a jóvenes, en especial en estos momentos difíciles de crisis. Si ustedes tienen sus celulares o sus Biblias, vamos a tratar de responder esta pregunta dentro de la perspectiva bíblica, dentro de lo que Dios tiene para decirnos al respecto. En el libro de los Orígenes, que es el libro de Génesis, el capítulo 2, versículo 7, narra o describe cómo Dios crea al hombre. Cuando digo hombre, bueno, aunque en el versículo 7 se está refiriendo a Adán, eventualmente me voy a estar refiriendo en el sentido genérico, damas y caballeros. Y Génesis 2:7 dice, entonces Dios el Eterno modeló al hombre del polvo de la tierra, sopló en su nariz aliento de vida y el hombre llegó a ser un ser viviente. Hay varias cosas que este texto describe. Dice, bueno, antes de describir el texto, si ustedes leen el capítulo 1 de Génesis, se van a dar cuenta que Dios crea todo lo que existe con su palabra. Hay 7 veces en el capítulo 1 de Génesis se encuentra la frase y Dios dijo, y Dios dijo, y Dios dijo. Y este es un mensaje también que lo encontramos repetidas veces a lo largo del Antiguo Testamento, de la primera parte, por decirlo así, de la Biblia. Decía David en el Salmo 33, por la palabra de Jehová fueron hechos todas las cosas, porque él habló y existió, él mandó y fue hecho. Dios es Dios, él es todopoderoso y sencillamente con su palabra es suficiente. Dios creó todas las cosas con su palabra. Creó los montes con su palabra, creó el sol con su palabra, creó las ballenas, creó todo con su palabra. Ahora, llega el 6º día y el texto que leímos, Génesis capítulo 2, versículo 7, no dice que Dios crea al hombre con su palabra. ¿Te diste cuenta de eso? Se rompe el patrón. Dice que Dios creó al hombre del polvo de la tierra. Y Dios modeló, en otras palabras, Dios utilizó sus manos. Dios se ensució, Dios se embarró, llenó sus manos y modela, en este caso, dice el texto bíblico, un muñeco. Al propósito, esta palabra modelar en nuestros días da la idea de un arquitecto o de un constructor que toma en cuenta todos los detalles. Y eso es lo que está haciendo Génesis, eso es lo que está haciendo Dios, y esa es la descripción de Génesis 2:7. El Señor utiliza sus manos, rompe el patrón, no dice, sea Adán. ¿Ustedes creen que si Dios hubiera dicho, sea Adán, hubiera aparecido Adán? Yo creo que sí. ¿Por qué? Porque Dios es todopoderoso. Y si Dios creó el sol y las galaxias con su palabra, él hubiera dicho, sea Adán, y hubiera aparecido Adán. Pero Dios aquí crea al hombre con sus propias manos, con sus propias manos. Y en la mentalidad, en la cultura en que se escribió estas palabras,
el hecho de que Dios no haya hablado para crear al hombre, sino que lo diseñó con sus manos, que sopló, puso su boca, sus labios cerca de sus narices del hombre y sopló su mismo aliento de vida, esto enfatiza un sentido de propósito. Al Dios crear al hombre con sus manos, Dios no lo creó de manera accidental, Dios lo diseñó, Dios consideró todo detalle y últimamente Dios respiró su propio o colocó su propio aliento de vida en los pulmones, en este caso de Adán. Así que encontramos un sentido de propósito. Pero hay otro texto que yo quisiera que me acompañaras y es el Salmo 139. Si tú tienes una Biblia, ciérrala y busca la mitad y allí en la mitad vas a encontrar el libro de Salmo. Salmo 139. Y mira, en el Salmo 139, David está hablando de que este Dios todopoderoso, este Dios creador de las galaxias, nos conoce. Y es un texto bastante lindo. Sería especial que esta noche antes de dormir pudieras leerlo en su totalidad. Y estoy casi seguro que en especial en estos momentos de crisis, este texto puede ayudarte a responder varias preguntas que puedas tener. Pero ahora solamente déjame leer varios textos. Por ejemplo, el número 13, Salmo 139, 13, dice, porque tú formaste mis entrañas, me cubriste desde antes de nacer. Te alabo porque de modo formidable y maravilloso fui hecho. Maravillosas son tus obras, lo sé muy bien. No fueron encubiertos de ti mis huesos, aun cuando en oculto fui formado. Tus ojos veían mi embrión. Todo eso estaba escrito en tu libro, había señalado los días de mi vida cuando aún no existía ninguno de ellos. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos. Cuán grande es la suma de ellos. Si los contara, serían más que la arena. Si llegara al fin, aún estaría contigo. Así que noten lo que está diciendo David aquí. David está diciendo, número uno, que cuando tú estabas en el vientre de tu mamá, y aquí yo veo a mi querida Andrea, que tiene una niña, tiene dos niñas pequeñitas, lindas. Cuando estas niñas estaban en tu vientre, el texto dice que Dios las veía. Cuando tú estabas en el vientre de tu mamá, Dios te estaba formando. Dice el 13 otra vez, tú formaste mis entrañas, tú me cubriste antes de nacer. Yo no conozco a la mayoría de ustedes, pero posiblemente ustedes no fueron planeados al nacer, entre comillas. Posiblemente cuando tú creciste, tus padres o tu mamá te decía que eras un accidente o que eras un niño o una niña no deseada. Bueno, si ese es el caso, si eso es uno de las preguntas que tú tienes, alguno de los traumas que tú puedas tener, el texto bíblico no solamente te dice que Dios te estaba formando, el texto bíblico te dice que tú eres maravilloso, versículo 14, tú eres formidable y maravilloso. Puedes que estés pasando crisis financiera, puedes estar pasando por una crisis matrimonial, puedes estar pasando por una crisis de salud, pero yo espero que cuando tú te mires al espejo, reclames estas palabras del Salmo 139, que no las digo yo ni las dice David, las dice Dios mismo. Tú eres formidable, tú eres maravilloso, no eres un accidente, independientemente de las circunstancias de tu nacimiento. Yo estaba ahí, yo te cubrí, yo te tejí, mis ojos te veían. Y entonces aquí viene una parte que es impresionante, por lo menos para mí. Y es la última parte del texto del verso 16. La primera parte dice, tus ojos veían mi embrión. Y la segunda parte dice, todo esto estaba escrito en tu libro, había señalado todos los días de mi vida cuando aún no existía ninguno de ellos. Es decir, cuando tú estabas en el vientre de tu madre, cuando Dios te estaba formando, dice el texto bíblico que Dios tomó un libro. Ahora, yo no sé qué tipo de libro es este, tampoco me interesa. Yo no sé si es un libro literal, yo no sé si es un iPhone, no sé, 1.000.000, yo no sé si es una laptop, una iPad, un libro cósmico, no sé ni me interesa.
Lo que me interesa es que antes que yo naciera, Dios escribió algo en su libro acerca de mi vida. En otras palabras, antes que yo naciera, porque eso es lo que el texto bíblico dice, antes Dios había señalado los días de mi vida cuando aún no existía ninguno de ellos. Antes de yo nacer, Dios había escrito algo en su vida acerca de mí, algo en su libro acerca de mi vida. Y chicos que me están escuchando, amigos, podemos resumir esta frase en una sola palabra: propósito. Propósito. Dios te creó con un propósito. Podemos resumirla en tres palabras también: sentido de destino. Sentido de destino. Con mucha frecuencia nosotros ignoramos este concepto del destino, pero aquí el Salmo 139 me está diciendo que antes de yo nacer, Dios escribió todo lo relacionado a mi vida en su libro. Propósito, sentido de destino. Tú fuiste creada, fuiste creado con un propósito, fuiste creada con un sentido de destino. Hay otro texto que quiero compartir con ustedes y es ahora en el Nuevo Testamento. Lo escribió el apóstol Pablo y es una de sus cartas a la iglesia de Éfeso, Efesios capítulo 2. Saben que Efesios capítulo 2 es uno de esos textos claves de la Biblia, es uno de esos textos que es rico en teología. Y en Efesios capítulo 2, el apóstol Pablo, en los primeros versículos, elabora en el hecho de que nosotros, por nuestra rebelión que heredamos de Adán y Eva, nos separamos de Dios, por lo tanto estábamos condenados. Dios tomó su iniciativa en la persona de Jesús y nos redimió, nos salvó, nos compró, nos rescató, nos perdonó y nos ofrece la salvación. Y en el versículo 8, Pablo dice que eso es un regalo de Dios. Dios toma la iniciativa. La Biblia llama esto gracia, recibir de Dios lo que no merecemos. Y en todos estos versículos, el apóstol Pablo otra vez elabora en todo este asunto de cómo una vez estábamos perdidos y condenados, pero ahora no, gracias a la iniciativa de Jesús. Y boom, él llega al versículo 10, y nota lo que dice el versículo 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras que Dios de antemano preparó para que anduviéramos en ellas. Somos hechuras suyas, creados de antemano para unas obras que Dios quiere que nosotros hagamos y que para esas obras Él nos salvó, Él nos apartó. Primero, esta expresión hechura suya, hechura, la palabra en el idioma original en que se escribió, en el griego, esta palabra hechura es poiema, poiema. ¿A qué le suena esa palabra? Poema. Poema. Y de hecho, de esta frase griega, poema, es donde sale la palabra latina que eventualmente se convirtió en la raíz de la palabra en castellano para poema. Lo que el apóstol Pablo está queriendo decir aquí es: tu vida es una obra maestra. Tu vida es un poema. Esto es un eco del Salmo 139 al propósito. Tu vida es un poema, independientemente de las malas decisiones que tú hayas hecho, independientemente de la crisis que estés experimentando, las circunstancias adversas, tu vida es un poema. Y tu vida es un poema no porque eres linda, no porque eres muy inteligente, no porque porque tengas mucho dinero. Tu vida es un poema porque, dice el apóstol Pablo acá, tú fuiste creado en Cristo Jesús, porque tú vienes de las manos de Dios, como lo leímos en Génesis 2:7. Por eso tu vida es un poema, porque Dios te diseñó, porque Dios te vio cuando tú estabas en el vientre de tu madre. Por eso tu vida es un poema. Y últimamente, porque tu vida es un poema, Jesús o Dios en la persona de Jesús vino a tomar tu lugar, a morir como tu sustituto, a salvarte. Y ese poema, esa obra maestra, el autor la selló con tinta carmesí, con tinta de sangre. Así que este capítulo 2 elabora el tema de la salvación.
Y si el Salmo 139 me dice que yo tengo un sentido de destino porque antes de nacer Dios escribió todo en su libro acerca de mi vida, fui creado con un propósito. Ahora este texto de Efesios 2 me dice que yo fui salvado con un propósito. Yo fui salvado con un sentido de destino porque Dios quiere que yo haga algunas obras de antemano. En otras palabras, Dios me salvó para un propósito o por un propósito. Dios me creó por un propósito. Mi vida tiene un sentido de destino. Mi vida no es un accidente, aunque no tenga dinero, aunque no tenga pareja, aunque no tenga padres, aunque no tenga trabajo. Mi vida representa un poema. Fui creado para un propósito, fui salvado para un propósito. No puedes olvidar este concepto, porque el que te dice que tu vida es un poema otra vez no es Pablo, no soy yo, es Dios mismo. Yo no sé cuántos de ustedes han escuchado de Viktor Frankl. Viktor Frankl fue un famoso psiquiatra austríaco que por sus raíces judías fue cautivado por los nazis y llevado a el más temible de los campos de concentración en esos días, que estaba cerca de Cracovia, en Polonia, Auschwitz. Y obviamente el nombre Auschwitz causaba grande terror entre los gitanos, entre los judíos. Y para allá llevan a Viktor Frankl. Y toda la familia de Frankl murió en Auschwitz, con excepción de su hermana. Y él cuenta cómo los maltrataban, cómo los humillaban. En una ocasión, él describe las atrocidades de Auschwitz con este episodio. Él dice, uno de mis amigos, de mis compañeros, estaba conmigo en la celda mientras dormíamos en la noche y estaba haciendo ruidos, evidentemente estaba teniendo una pesadilla. Y en ese momento, como psiquiatra, siempre he tenido compasión por aquellos que están teniendo sueños horribles o pesadillas, e iba a extender mi mano para despertarlo. Pero en ese momento no lo hice y quedé avergonzado de lo que yo iba a hacer. Porque por más horrible que haya sido ese sueño, por más miserable que haya sido esa pesadilla, eso no se compararía con la realidad que nosotros estábamos viviendo en este campo de concentración y que yo iba a recordárselo al despertarlo. Con estas palabras, Frankl describe lo horrendo de vivir en Auschwitz. Pero él dice una vez que una tarde de invierno que fue humillado por un soldado nazi que le quitó lo único que tenía, no sé cómo le llaman ustedes en la Argentina, la camisa, la franela, el t-shirt, lo que sea. Él se estaba muriendo de frío y en ese momento Frankl tiene un pensamiento que él dice, ese pensamiento cambió mi vida. Cambió mi vida. Y Frankl acredita ese pensamiento, el hecho de que él pudo sobrevivir a las atrocidades de Auschwitz, convirtiéndose en uno de los pocos sobrevivientes. ¿Cuál fue ese pensamiento? Él razonó en ese momento, los nazis me pueden quitar mi libertad, los nazis me pueden quitar alimento, me pueden quitar inclusive lo único que yo tengo, mi cuerpo o mi desnudez, pero hay algo que los nazis no van a ser capaces de quitarme y es mi respuesta ante estímulos negativos. Y Frankl en ese momento se propuso responder de manera positiva ante estímulos negativos. Y él elaboró este planteamiento y lo llamó la última de las libertades humanas. La última de las libertades humanas. Cada uno tiene la capacidad de controlarse y de responder de manera positiva ante estímulos negativos. Número uno. Número dos, el otro pensamiento que cambió la vida de Frankl y otra vez permitió que él sobreviviera a Auschwitz fue el hecho de que cada individuo tiene una vocación y una misión en la vida. Y Frankl decía, esta misión, este propósito demanda cumplimiento. Y Frankl entonces empezó a pensar, empezó a imaginarse a él mismo enseñando en una aula bastante espaciosa de la prestigiosa Universidad de Viena. Y ese pensamiento de que
Él podía controlarse y responder de manera positiva entre los estímulos negativos de la vida. Y número dos, el hecho de que él no era un accidente y que él tenía una vocación y un propósito de la vida, para la vida, fue justamente lo que permitieron que él aguantara y sobreviviera a Auschwitz. Mi pregunta para ti es, ¿has descubierto ese propósito que tú tienes para vivir? ¿Has descubierto, vives, cuando tú te despiertas todas las mañanas, cuando amanece, tú tienes ese sentido de destino o sencillamente estás operando como una máquina? Todo el mundo se despierta en la mañana y va al trabajo y trabaja 8 o 10 horas y regresa a casa y bueno, tengo que ir a la escuela si tengo que ir a la escuela, tengo que ir a la iglesia si tengo que ir a la iglesia. Por supuesto, esto es antes del COVID-19. O te das cuenta que estamos como condicionados para actuar como robots. Tenemos un calendario, tenemos un sistema, un estilo de vida, pero espérate, ¿eres una máquina, eres un accidente o estás movido? Todos tus eventos, todas tus reuniones, todas tus actividades giran en torno al sentido de destino, al propósito de tu vida. No contestes esa pregunta, pero es para meditar. Yo tengo una tesis, yo tengo un pensamiento, es bastante personal, pero yo creo que nosotros no vamos a ser felices completamente hasta que descubramos qué fue eso que Dios escribió en su libro acerca de nuestras vidas antes de nuestro nacimiento. Y yo te desafío a ti, yo te desafío a que tú hagas de este pensamiento la mayor búsqueda de tu experiencia, de tu vida. Señor, ¿qué escribiste tú en ese libro antes de mi nacimiento? Sentido de propósito. Otro texto está allí en el mismo Salmo 138. El Salmo 138, que el propósito, yo creo que el Salmo 138 y 139 se escribieron juntos. Fíjate lo que dice el versículo 8. El Señor cumplirá su propósito en mí. El Señor cumplirá su propósito en mí. Esto lo dijo David. Por supuesto, David estaba siendo bastante optimista, pero hay algo que Dios no va a hacer. Dios te creó con un propósito y eso lo escribió en su libro antes de tu nacimiento. Dios te salvó con un propósito, pero Dios no te va a manipular, porque Dios te da libertad, libertad para escoger, porque Dios es un Dios de amor. Así que, últimamente, hay algo que el Todopoderoso no puede hacer. Suena como una contradicción, ¿no es cierto? Y eso es obligarte. Dios tiene un plan contigo, Dios tiene un sueño contigo, pero depende de ti. Lo mismo ocurre conmigo en este círculo, en este contexto humano. Yo tengo 2 chicos y yo tengo grandes planes para mis chicos, pero espérate, estos chicos van a crecer y eventualmente estos chicos van a tomar sus decisiones, ¿no es cierto? David escribió, Señor, tú tienes un plan para mí, tú tienes un propósito para mi vida. Y ahora el mismo David, nota lo que el doctor Lucas, quien era médico, escribe acerca de David, esta vez en el libro de Hechos, el capítulo 13, versículo 36. Hechos, capítulo 13, versículo 36. Escucha esto, para mí estas palabras son impresionantes. Hechos 13:36, porque cuando David hubo servido el propósito de Dios para su generación, durmió. ¿Te diste cuenta? Cuando David hubo cumplido el propósito de Dios para su generación, durmió. ¿Sabes lo que el texto está diciendo? Cuando David cumplió el plan que Dios tenía para él, murió. Y vaya manera de morir, ¿no es cierto? Ese es el ideal. Dios quiere que tú y yo eventualmente, si es que ese es su plan, durmamos o muramos. Al propósito, en la Biblia ese es el planteamiento o la definición de la muerte para los amigos de Dios. Es un sueño, es una siesta, no es una separación eterna. Esa separación eterna la experimentó Jesús para que tú y yo podamos siempre estar en la presencia de Dios. Pero
El morir para los amigos de Dios es sencillamente tomar una siesta. Y aquí lo que está diciendo el doctor Lucas es, cuando David hubo cumplido el propósito de Dios para su vida, durmió. Y ojalá que eso sea lo mismo, ese mismo eco sea contigo. Cuando Ian cumpla el propósito de Dios para su vida, que duerma. Cuando Jonathan o María o Zair o Denise o Andrea o Lucas cumplan el propósito para sus vidas, que duerman, que descansen. Vaya manera de descansar, ¿no es cierto? Terminar bien. Terminar bien significa cumplir el propósito de Dios para nuestra vida. Ahora, ¿en qué consiste este propósito de Dios para nuestras vidas? Este propósito es general y es específico. Déjame cubrir rapidito el general y posiblemente en la sesión de preguntas y respuestas podemos ahondar en el propósito específico. Hay un propósito general por el cual Dios nos creó, por el cual Dios nos salvó. El primer propósito es para tener una relación real y personal de amor con Él, porque Él es real y personal. Voy a repetir, la primera razón por la cual Dios te creó y te diseñó y escribió todo en su libro acerca de tu vida, te tejió en el vientre de tu madre, y la razón por la cual te salvó es para tener una relación personal de amor contigo, porque Él es personal. Saben, chicos, en particular, mi vida cristiana cambió cuando yo me di cuenta que Dios es un Dios personal. Yo estudio religiones mundiales y enseño religiones mundiales aquí en la universidad. Y la mayoría de las religiones mundiales, o un buen número de ellas, enseñan que Dios o el ser supremo, si es que hay un ser supremo, es impersonal, es una fuerza, es una esencia. Sin embargo, el cristianismo enseña que Dios es una persona, es personal. Y aunque es grandioso, es personal. Y te decía, el pensamiento que a mí más me ha impactado en años recientes es el hecho de que Dios tiene sentimientos, Dios tiene emociones. Y en la Biblia, Dios, el Todopoderoso, se representa como un individuo que tiene emociones. Y la evidencia bíblica es extraordinaria en el sentido de que yo lo puedo ofender o yo lo puedo complacer. Pero esa complacencia no necesariamente es por mis obras buenas o por mis acciones positivas, sino por amor, por amor. Así que Dios te creó porque Él quiere tener una relación de amor contigo. Y escúchame bien, tú no vas a ser feliz en la vida, tu vida no va a tener significado hasta que tú regreses al lugar de tus orígenes, que son las manos de Dios. Y yo te mencioné que Dios colocó sus labios allí en Génesis capítulo 2, versículo 7, en las fosas nasales, cerca de las narices de Adán, y sopló su aliento de vida. En la mentalidad hebrea, esta acción es conocida como el primer beso de la historia. Dios coloca sus labios cerca de los labios de Adán. Y en la mentalidad hebrea, esto es un símbolo de intimidad. Y Dios justamente utiliza todas estas acciones para mostrar que no solamente Él quiere tener una amistad conmigo, pero quiere tener una amistad íntima, cercana conmigo. Y yo no voy a ser feliz, aunque tenga dinero, aunque tenga posesiones, aunque tenga el último coche, yo no voy a ser feliz hasta que yo tenga esa relación de amor personal con mi Creador. Número 2, la razón por la cual Dios me creó con un propósito y me salvó con un propósito es para que yo lo adore, adoración. Y es justamente cuando tú adoras al Creador que vas a obtener sentido y significado a tu vida. Ahora tú me estarás diciendo, hey, pero esto es muy religioso, esto es muy, bueno, tú lo consideras religioso, pero escúchame, si tú no adoras a Dios, tú vas a adorar algo más o a alguien más. Es un principio. Si tú no adoras a Dios, vas a adorar a alguien más, vas a adorar a algo más. Todos adoramos algo o a alguien. ¿Cuál es lo trascendental de este asunto? Lo importante de este asunto es que yo voy a venir a hacer lo que yo adoro. Yo voy a venir a hacer lo que yo adoro. Y si tú adoras a Justin Bieber, que yo espero que no lo hagas, tú vas a venir a ser como Justin Bieber. Porque eso es un principio. Somos transformados
de acuerdo a lo que observamos, de acuerdo a lo que vemos. Tú vas a venir a hacer lo que tú ves. Por eso es que es muy importante, si tú estás invirtiendo muchas horas viendo pornografía, eso va a tener un efecto negativo en quién tú eres, porque somos transformados de acuerdo a lo que vemos, a lo que observamos. Por eso hay un pensamiento lindo que escribió una escritora cristiana llamada Elena White. Ella dice, sería espectacular que nosotros dedicáramos por lo menos una hora, y ella utiliza una frase, para contemplar la vida de Cristo, de Jesús, en especial sus últimos momentos. ¿Por qué Elena White dice eso? Porque al yo contemplar la vida de Cristo todos los días, voy a venir a ser como Él. Por eso, queridos, es que en la Biblia la adoración es un mandamiento. No es porque Dios es egoísta, Dios es egocéntrico. Es un mandamiento porque Dios sabe que esa es la herramienta para yo parecerme a Él, que es la meta última del cristianismo. La meta última del cristianismo no es ir al cielo, no, señor. La meta última del cristianismo es yo reflejar el carácter de Dios, que es el amor, ¿no es cierto? Se me olvidó que tenían sus micrófonos apagados. Así que esa es la meta última del cristianismo, crecer hasta yo reflejar la imagen de Jesús, que es el amor, y eso solamente lo voy a hacer mientras yo dedico tiempo para estar en su presencia, adorándolo y amándolo. Y número 3, este propósito general, en otras palabras, tú y yo estamos envueltos en este propósito, amarlo, adorarlo, y es mayordomía. Ahora, cuando hablo de mayordomía, no me estoy refiriendo a dinero, no me estoy refiriendo a posesiones, me estoy refiriendo a que este mundo le pertenece a Dios. Y en medio de este mundo que con todo el desastre le pertenece a Dios, el tesoro más grande que Dios tiene son las personas. Y Dios me ha dado a mí un propósito. Ese propósito involucra que yo lo ame a Él, que yo lo adore a Él, y también que yo ame a el tesoro más grande que Él tiene, que son las personas. En otras palabras, que yo traiga una contribución a este mundo. ¿Ya tú te diste cuenta cuál es tu contribución a este mundo? Este mundo, nuestra sociedad es una sociedad rota, una sociedad destruida. Y Jesús dijo que los cristianos deberían ser la sal del mundo y la luz del mundo. ¿Estamos nosotros cumpliendo con ese doble rol que Dios nos dio de ser la sal y ser la luz? Cuando fue Jesús quien dijo, creo que está ahí en Hechos 20, más bienaventurado es dar que recibir. Cuando tú das, cuando tú sirves, cuando tú vives una vida llena de servicio, parece mentira, pero allí es cuando tú comienzas a ser feliz, no cuando recibes. La sociedad nos ha dicho que somos felices cuando recibimos, y mientras más recibimos, más felices y más importantes somos. No. Vamos a ser felices, vamos a tener significado, sentido, cuando damos una vida llena de servicio. Así que piensa en estos 3 componentes. Número 1, amar a Dios. Número 2, adoración. Número 3, el servicio, tu contribución, en especial en tiempos difíciles como estos. Así que Dios te creó con sus manos, no eres un accidente. Cuando estabas en el vientre de tu madre, Dios te veía, Dios te tejió, y Dios escribió todo en su libro acerca de tu vida antes de tu nacimiento. Fuiste creado con un sentido de destino, con un propósito. Efesios capítulo 2, Dios te salvó para que tú llegues a hacer un poema, su obra de arte, y Él te salvó para que tú hagas algunas obras que Él espera que tú hagas. Es decir, Él te salvó y te rescató para darte un sentido de propósito, para darte un sentido de destino. Como Viktor Frankl decía, tú tienes una vocación, una misión en la vida que demanda cumplimiento. Dios no te va a manipular, pero ese plan está allí. Trata en lo más posible de encontrar la respuesta a la pregunta, ¿qué fue eso que Dios escribió en su libro acerca de mi vida? Y entonces vas a ser verdaderamente feliz, verdaderamente con propósito. Escucha, son tantas las personas que están deprimidas, en especial en crisis como esta. Son tantas las personas, aún cristianos, que están viviendo vidas vacías. La vida es corta
y la vida es una aventura si tú la caminas a cada instante con el dueño del universo. Así que no pierdas la oportunidad de descubrir el propósito específico que Dios tiene para ti. Frank o Jonathan, no sé si podemos empezar ahora con las preguntas o con los comentarios. Yo creo que ya yo he hablado mucho y algunos de ustedes ya están cabeceando por allí. Así, pregúntele a Carlos Molina, que está ya durmiéndose por allí, que estoy viendo. De cualquier manera, no sé, ¿qué dicen ustedes? Sí, hay un comentario aquí en Zoom que me parece muy llamativo y que viene al caso, que es un versículo justamente que está en Primera de Pedro 2, 11 al 17, que ponen ahí un solo versículo que dice: el propósito de Dios es que seamos un ejemplo para que los que no conocen a Dios lo glorifiquen, porque nuestra vida refleja a Jesús. Y es interesante, me quedé un poco impactado, por así decirlo, con el primer versículo que vos leíste, que era el de Dios con Adán, que el hecho de que cuando Dios le pasa el aliento y a Adán se despierta, no tiene otra que lo primero que mirar es a Dios. Tenerlo cara a cara, despertar la vida literalmente, porque ahí comenzó la vida humana, y arrancar con ese momento es espectacular. Yo creo que un poco me quedo también con otra parte que habías dicho, que si nosotros nos despertáramos pensando en Dios y pensando en esta reflexión con Jesús, todo cambiaría. Y creo que el versículo de Génesis lo plasma muy bien. Creo que si nos levantáramos y cuando abráramos los ojos y pensar que lo tenemos literalmente a Dios acá, porque así es, si lo creemos, creo que nuestra vida sería muy distinta. No sé si en las redes hay comentarios o Ian. Sí. Bueno, feliz semana a todos, ahí los que nos están escuchando. Por ahí, más que nada, por ahí yo tengo una pregunta. La pregunta es muy simple, digamos, pero por ahí voy a comentar un poquito más a qué me quiero referir, a ver si se puede entender bien. Según lo que vemos en Efesios 2:10, que nos dice que el propósito sería que somos creados para buenas obras. Entonces, el propósito general sería ese de Dios con nosotros. Ahora bien, ¿es posible que Dios tenga más de un propósito conmigo? Porque tal vez en mi vida hago algo que se desvía de ese propósito que Dios diseñó para mí desde antemano, pero tal vez Dios utiliza eso que yo fui haciendo en mi vida como para transformarlo y crear un nuevo propósito en mí. ¿Eso es posible o siempre el propósito fue desde el inicio ese último propósito? Que tal vez Dios ya sabía que yo iba a creer en eso y sin embargo esperó a ese momento para cumplirlo. Si es que se entiende mi pregunta. Tremenda pregunta, Ian, gracias por hacerla. Mira, voy a tratar de contestarla de dos maneras, una teológica y otra práctica, y entonces podemos utilizar también esto como plataforma para seguir discutiendo. La teológica hay una rama de la teología o de la historia llamado el calvinismo, que si le suena a Juan Calvino, el famoso reformador francés. Martín Lutero también creía eso, y es sencillamente el pensamiento de que Dios te salva y tú ya eres salvo. En otras palabras, Dios determina quién va a salvarse y quién va a perderse. Dios, como nuestra naturaleza es tan depravada, Dios toma la iniciativa, pero Dios decide, ok, tú sí, tú sí, tú sí, tú no, tú no, tú no, así a dedo, como nosotros escogíamos a los chicos que iban a jugar con nosotros en el equipo de fútbol cuando estábamos creciendo, ¿no es cierto? Y eso se llama calvinismo, o se conoce hoy día en teología como calvinismo. Y ese concepto te dice que una vez salvo, tú eres siempre salvo, y te dice que si estás perdido, estás siempre perdido, porque la gracia de Dios es irresistible y Dios sencillamente es el que decide.
Yo no encuentro eso en la Biblia. Yo encuentro que otra vez Dios tiene un sueño conmigo, un plan conmigo, un propósito conmigo, que lo escribió en su libro, como ya lo leímos, pero Él nunca va a manipular mi libertad de escoger. Dios considera siempre mi libre albedrío. Y yo creo, Ian, que no solamente Dios tiene, y aquí viene la parte más práctica, no solamente Dios tiene un propósito general, que es que yo lo ame, que yo lo adore y que yo traiga una contribución, sino Dios tiene un propósito específico. Ese propósito específico tiene como fundamento estos tres componentes: que yo lo ame, que yo traiga una contribución y que yo lo adore. Pero esa contribución va a variar a mi amigo Zair, a mi prima Milvia, a mi cuñado Benito, a mi amiga Denise, a mi amiga María. Va a variar porque todos somos diferentes, no es la misma contribución. Ahora, la pregunta ahí es, ¿cómo yo saber el propósito específico que Dios tiene para mí? Porque si el Salmo 139 lo que dice es cierto, que cuando yo estaba en el vientre de mi madre, Dios me veía, no era una escena de Zoom como la que nosotros tenemos aquí, que nos estamos viendo toda la cara al mismo tiempo. No. Dios me estaba viendo a mí, Dios te estaba viendo a ti. Y Dios tomó el tiempo para escribir en su libro acerca de tu vida. Otra vez, yo no sé ni me interesa qué tipo de libro es. Lo que me interesa es el planteamiento de que Dios establece un propósito para mí. Y este propósito es específico. Y mira, rapidito te voy a dar unos 5 o 6 puntos que yo he puesto en práctica. Y yo te decía hace ratito, trata de hacer la mayor búsqueda de tu vida, eso que Dios escribió en su libro. Y lo que yo voy a compartir contigo son algunos planteamientos que yo he entendido y he practicado para tratar de descubrir eso que Dios escribió en su vida en su libro acerca de mi vida. Número 1, Ian, el concepto de la individualidad. Dios respeta tu individualidad. Dios respeta quién tú eres. Tú eres único. Tú tienes que entender ese pensamiento. Yo soy único, sí, igual a todos los demás, pero yo soy único. Cuando yo estaba en el vientre de mi mamá, Dios me veía a mí. Mi individualidad. Esto es muy diferente al individualismo. El individualismo es negativo. La individualidad es el hecho de que yo soy único y Dios siempre me va a hablar en mi individualidad. Dios siempre va a considerar mi individualidad. Dios siempre va a revelar su voluntad en mi individualidad. Ese es el primer planteamiento. El segundo es tu personalidad o tu temperamento. Dios te dio un temperamento. Ese temperamento es lo que tú eres. La personalidad es la máscara que tenemos. El temperamento es lo que tú eres. Y algunos de ustedes son analíticos, otros son extrovertidos, otros son introvertidos, otros son melancólicos. Y por alguna razón, la sociedad nos ha enseñado de que si tú eres alegre y eres melancólico y eres la vida de la fiesta, estás bien. Si eres melancólico o si eres introvertido, estás mal. Y no es así, no es así. Dios te dio un temperamento en específico. Si tú eres introvertido, extrovertida, si tú eres analítica, así Dios te creó. En otras palabras, esa es una herramienta que Dios te ha dado para que tú descubras y para que tú cumplas ese propósito específico que Dios te ha dado. Mi amigo Carlos Molina es un experto en este asunto de los temperamentos y cada temperamento tiene partes fortalezas y tiene áreas débiles. Tu responsabilidad y tu privilegio es trabajar en tus áreas de fortaleza, expandirlas, desarrollarlas y trabajar también en tus áreas débiles, ¿no? Así que tienes la individualidad, tienes la personalidad, tienes tu cultura. Tú te has hecho la pregunta, ¿por qué naciste en Buenos Aires? ¿Por qué naciste en Argentina? ¿O por qué naciste en Puerto Rico? ¿Por qué naciste en Colombia, en Venezuela? Óyeme, por años yo me hice esa pregunta. Y te pudiera decir, hace unos 7 años atrás encontré la respuesta. Yo hasta en una ocasión llegué no a pelear con Dios, pero en mi enojo con Dios llegué a decirle, ¿por qué yo nací o tuve que haber nacido en Venezuela? Y esto no tiene nada que ver con yo amo mi cultura, estoy tan agradecido y tan contento de Dios por haber nacido en Venezuela y recibí la respuesta por qué Dios permitió que yo naciera en Venezuela. Hay un texto en Hechos
capítulo 17, que dice que Dios determina las fronteras de nuestro nacimiento. Dios determinó en su sabiduría que tú nacieras en Buenos Aires, en Argentina. ¿Por qué? Porque el hecho que tú nacieras en Argentina indica que tu cultura va de alguna manera a contribuir para que tú descubras y ejecutes ese propósito específico que Dios te dio. Así que tienes la individualidad, tienes tu personalidad, tienes tu cultura, tienes una historia familiar, número 4, tienes un apellido. Y ese apellido lleva varias, no sé cómo le dicen ustedes, valijas, maletas, ¿cómo le dicen en Argentina? Sí, cargas. Cargas. Connotaciones. Sí, tu apellido tiene esas... lleva una historia familiar. Ahora, esa historia familiar puede ser linda, puede ser triste, posiblemente te crió una tía, posiblemente tus padres te dejaron o se divorciaron, pero espérate, esa es tu historia familiar, esa es tu historia, ese es tu apellido. Y así como tú tienes que estar orgulloso de tu familia, de tu cultura, tú tienes que estar orgulloso también de tu familia. Terminamos de hablar con la iglesia, con mi pastor, una serie del libro de Job, y una de las cosas que decíamos es que Dios no causa el sufrimiento, pero Dios lo permite. Y posiblemente eso ocurrió contigo. Dios no causó el divorcio de tus padres, Dios no causó la enfermedad, Dios no quería que tú te criaras con tu abuela, pero Dios lo permitió de alguna manera. Y esa historia familiar, Dios la permitió, aún esas circunstancias negativas, que es el siguiente paso, para que tú crezcas, para que tú te conviertas en la mujer que Dios quiere que seas, en el hombre que Dios quiere que seas y ejecutes el propósito específico. Así que individualidad, personalidad, cultura, la historia familiar, la circunstancia, como te mencionaba, y en este asunto de las circunstancias, yo le llamo Dios en tus sombras, porque te diste cuenta que nosotros recordamos lo lindo, lo positivo, pero dejamos a un lado las circunstancias negativas. Y las dejamos a un lado porque con frecuencia estas circunstancias negativas nos traen malos recuerdos, nos traen lágrimas, dolor, pero tenemos que entender que es justamente en esas circunstancias negativas cuando Dios estaba más cerca de nosotros. Y cuando yo miro atrás a esas circunstancias negativas, me doy cuenta de que Dios estaba allí. Y ese concepto de Dios en mis sombras, yo siempre lo elaboro y lo enseño con mis estudiantes. Dios en mi sombra, Dios siempre ha estado allí y Dios permitió ese dolor para mi crecimiento, para mi desarrollo, para convertirme en el hombre que Él quiere que yo sea. Las circunstancias de tu conversión, ¿has meditado de dónde tú estabas, cómo tú estabas y en qué circunstancias Dios te encontró? Porque todos nosotros tenemos diferentes experiencias. Moisés tuvo su encuentro con el Señor en una zarza ardiente, una rama que se estaba quemando. David tuvo su encuentro con el Señor cuando mató al gigante Goliat. Pablo tuvo su encuentro con el Señor en el camino a Damasco. Pero no esperes que tú vas a tener un camino a Damasco o una zarza ardiente. Otra vez, Dios respeta tu individualidad y Él te va a encontrar a ti en un camino, en una situación específica, y es allí en que Él se te va a revelar. Así que te has puesto a pensar la historia de tu conversión. Yo tengo una historia de conversión y para mí es una historia muy rica, no para las personas. Yo de hecho a muy pocos amigos, a muy pocas personas la comparto, pero es algo bastante personal que a mí me motiva a seguir hacia adelante entendiendo que Dios tiene un plan conmigo. Otra manera ahí en que tú puedes descubrir el propósito específico para tu vida es las habilidades que Dios te ha dado. Dios te ha dado habilidades innatas y Dios te ha dado habilidades naturales o no, adquiridas. Habilidades innatas o naturales y habilidades adquiridas. Las innatas son las que posiblemente fluyen natural en ti. De repente tienes un buen oído musical o eres bueno con las manos. Esas son las habilidades naturales. Las habilidades adquiridas son aquellas que fuiste a un curso y aprendiste. Dios te ha dado dones espirituales. Yo creo que hay por lo menos 24 dones espirituales en la Biblia. Y por lo menos de esos 24 tienes 1 o 2. Así que si tú pones todas estas cosas juntas, el hecho de que eres único, sí, eres igual a todos los demás, pero eres único. Dios respeta tu individualidad. El hecho de que Dios te dio un temperamento, una cultura, una historia familiar, circunstancias buenas y malas, el hecho de que Dios
te buscó, es la historia de tu conversión. Tú nunca encuentras a Dios, Dios siempre te encuentra a ti. Y el hecho de que tienes habilidades y talentos y dones, si tú pones todas estas cosas juntas y eres proactivo y las estudias, posiblemente estas cosas te van a ayudar a descubrir el propósito específico que Dios tiene para ti. Oye, me eché 9 minutos en tu respuesta, Ia. Ya no hablo más, ya no hablo más. No sé si alguien quiere compartir alguna otra pregunta o Lucas tiene algún comentario en Facebook. Carlos. Carlos. ¿Qué tal? Saludos acá desde El Paso, Texas. Es bien importante que a medida que consideramos lo que Eliezer nos estaba diciendo, particularmente con este asunto de las personalidades, no hay personalidades buenas ni malas, son distintas. O sea, y todas tienen puntos fuertes y puntos débiles. Así que, y lo interesante de esto es que generalmente el aspecto fuerte de tu personalidad es también el aspecto débil de tu personalidad. Ahí es donde luchas. El extrovertido es muy bueno en grupos, pero también tiene tendencias de que a veces se sobrepasa, simplemente porque ese es su ambiente. Y por el otro lado, un aspecto muy importante en este asunto del propósito de Dios para nuestras vidas es el que Dios es un maestro del reciclaje. Nosotros pensamos que el reciclaje se lo inventó el hombre en el siglo XX. Dios lleva haciendo reciclaje desde el Génesis. Porque cuando Adán y Eva destruyeron lo que Dios había creado, ¿qué hace Dios? Lo recicló y comenzó a hacer algo nuevo. Así que cuando metes la pata hasta la corbata y piensas que ya no puedes más con tu vida, que ya todo se destruyó, recuerda que Dios es experto trabajando con basura y Él la recicla y hace algo nuevo. Y gracias a Dios por eso, porque si hoy estoy aquí es porque Dios me recicló. Gracias. ¿Sí? Dios hace nuevas todas las cosas, ¿no? Dice el texto bíblico. Sí, Said. Quítale el mute, Said, al micrófono. Creo que quitó la cámara sin querer. Experiencia personal, después de 30 años dentro de la iglesia, yo pienso que nosotros podemos conseguir toda esa respuesta en la palabra de Dios. El Señor pide que escudriñemos su palabra para conocer nuestro destino, para conocer nuestro trabajo, para conocer cuál es su voluntad en nuestra vida. Por supuesto, la explicación teológica que nuestro hermano dio es muy explícita, es bíblica. Y cuánto decimos amén por esa respuesta. Yo quisiera contribuir con este joven y decirle que mientras nosotros más escudriñamos la palabra del Señor, ahí vamos a conseguir nuestro propósito. Ahí conocemos el carácter de Dios, conocemos su voluntad, conocemos nuestra responsabilidad ante un mundo caído. Estas son mis pocas palabras de consejo para este joven, para que pues de alguna manera él pueda comenzar realmente a buscar cuál es su propósito. Solamente Dios, a través de su espíritu y de su palabra, puede manifestarle cuál es su propósito al crearlo y mantenerlo en este mundo en su vida cristiana. Gracias, Said. Sin embargo, al conocer a Dios, yo pienso que la responsabilidad más grande que yo tengo es conocerme a mí mismo. De hecho, hay personas que invierten el proceso y dicen,
para yo conocer a Dios, tengo que primero conocerme a mí mismo. Yo no tengo problema tampoco con esa definición. Es bastante profunda y creo que necesitaríamos otra reunión para hablar de eso. Pero uno de los privilegios más grandes que yo tengo después de conocer a Jesús es conocerme a mí mismo. Y yo creo que yo tengo que ser proactivo en tratar de conocer, como decía Carlos, cuál es mi temperamento, cuál es mi personalidad, cuáles son mis áreas fuertes, cuáles son mis áreas débiles, cuál es mi cultura, por qué Dios permitió que mis padres se divorciaran, por qué Dios permitió que yo naciera en La Victoria, Aragua, Venezuela, y no en Buenos Aires, por qué Dios permitió que yo tuviera esa cultura en específico, porque yo tengo estas habilidades y no tengo aquellas, por qué tengo estos dones y no tengo estos. Yo creo que estas son preguntas bastante complejas que, como diría Viktor Frankl, demandan una respuesta. Y si yo no atento a conocerme a mí mismo, ¿quién lo va a hacer? ¿Quién lo va a hacer? Y tú tienes razón, Said, en cuanto yo conozco a Dios, que es el propósito último por el cual yo estudio la Biblia. El propósito por el cual yo estudio la Biblia no es para saber teología o doctrina, aunque yo soy un teólogo y yo estudio teología y yo enseño teología. El propósito último para estudiar la Biblia es para conocer a Dios. Y al conocer a Dios y el plan que tiene, no necesariamente el plan, el carácter de Dios, para eso tenemos la Biblia. La Biblia es la revelación del carácter de Dios. Otra vez, yo entro en el proceso de conocerme a mí mismo, y al conocerme a mí mismo voy a tener una idea del plan específico, el propósito específico que Dios tiene para mí. Lucas, no sé si tenemos algunos comentarios en Facebook. Bien, habíamos tenido un comentario de Claudia Costes que referido a la pregunta que hacía el pastor de si habías encontrado o conocido el propósito de Dios en su vida. Claudia, la pregunta fue ¿cómo lo descubro? Creo que el pastor fue claro, ¿no? A la hora de responder. Tiene que ver un poco, yo lo interpreto en relación a lo que preguntaba Ian justamente. Así que espero que haya sido de bendición. No sé, pastor, si tiene alguna respuesta específica para esa pregunta, de cómo descubre un propósito. Sí, eso no va a ocurrir, Lucas, o Claudia, se llama la chica, ¿no? Gracias por tu comentario, Claudia. Eso no creo que ocurra de la noche a la mañana. Acuérdate, la vida cristiana es una jornada, es un camino lleno de aventuras. Cuando usted es al propósito, si tú ves a una persona que es un cristiano aburrido, eso es una contradicción en sí mismo. Eso no puede ocurrir. Un cristiano aburrido no puede ocurrir. Si tú ves un cristiano que es aburrido o un cristiano amargado, esa persona no es un cristiano. Eso es como decir un argentino que no le gusta el fútbol. Eso es una contradicción, ¿no? O eres de River o eres de Boca, pero tienes que ir por ellos, ¿no? O un venezolano que no coma arepas. O sea, eso es una contradicción. Un cristiano amargado es una contradicción. La vida cristiana está llena de experiencias, llena de aventuras. El camino del cristianismo es una aventura, y en ese camino tú vas a ir descubriendo cosas nuevas. Tú vas acerca de Dios, acerca de ti, y la vas a ir implementando, y allí justamente es la contribución que tú estás dejando atrás. Alguien dijo, creo que fue Francis de Sousa, un escritor brasileño, él escribió un poema diciendo, la felicidad no está en el destino, la felicidad está en el camino, en el trayecto. ¿Te acuerdas de eso? No, y a nosotros se nos ha enseñado de que somos felices cuando, si estamos chicos como algunos de ustedes, voy a ser feliz cuando me case. Y te cases, no, vas a ser feliz cuando tengas tu primer hijo. Ay, tienes el primer hijo. No, cuando tengas el segundo, y tienes el segundo, y te va mal el matrimonio. No, voy a ser feliz cuando me divorcie, y te divorcia. No, voy a ser feliz cuando pague la casa, y pagas la casa. No voy a ser feliz cuando, qué sé yo. Y se te va la vida y nunca fuiste feliz porque estabas esperando llegar a un destino. Por eso que yo te decía hace ratito que en la vida cristiana la meta no es la salvación. La meta es ir creciendo hasta reflejar el carácter de Cristo. Y eso es algo que ocurre en toda la vida. Y en ese trayecto
yo voy aprendiendo a conocerme a mí mismo, voy aprendiendo el hecho de que soy mi individualidad, mi cultura, mi temperamento, mi personalidad, mi historia familiar, mis talentos, mis habilidades, mis dones, todo eso, soy proactivo, lo voy desarrollando y ya tengo una idea de por qué yo estoy aquí en este mundo, cuál es el propósito que Dios tiene aquí en este mundo, porque si Dios existe, hay un propósito. Y ese propósito va mucho más allá de que mi mamá y mi papá en una noche, como diría una cantante cubano-venezolano, María Conchita Alonso, una noche de copas, una noche loca, una noche de pasión, se juntaron y ¡boom! Nací yo, un accidente. No, 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 no. Hay algo que va mucho más allá de eso y Dios tiene entonces control de mi vida, respeta mi decisión, pero tiene un plan para mí y otra vez vuelvo al mismo punto. Al tomar en cuenta todos estos componentes, yo debo tener el privilegio de entender por qué yo estoy aquí. Cuando yo hago, voy a ser feliz completamente. Totalmente, gracias, Pastor. Tengo otro comentario de una hermana que acá pone, Elena Gómez. En mi punto de vista, tú no puedes conocerte primero hasta que conozcas a Dios, ya que el Evangelio nos muestra realmente quiénes somos en un espejo. Justamente, creo que como veníamos hablando, ¿no? Si uno no conoce primero a Dios, es imposible conocernos cómo somos. Sí, así es, Elena, estoy de acuerdo contigo. Aloha, al propósito. A mí me gustaría agregar que a mí me gusta que los temas siempre vuelven al principio. Yo creo que profundizando un poco más y por ahí yendo un poco más lejos, capaz que es una manera medio literaria de decirla, pero capaz que se entiende mejor. Tenemos 365 propósitos en cada año, ¿no? Cada día hay un propósito distinto posiblemente, ya sea adentro de tu casa, ya sea yendo a comprar o ya sea yendo a la universidad. Como bien dijiste, lo que importa es el camino al propósito. Y es muy cierto lo que vos decís. A mi experiencia personal me hiciste recordar algo que a mí me decían, va a ser buenísimo el día que vos te recibas, porque van a agarrar, te van a tirar papeles, huevos y todo eso, y todo el mundo básicamente casi que detesta la facultad, ¿no? Pues hay que estudiar, hay que ir, sentarse y bla, 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 pero en mi caso, a mí me encanta. Es más, disfruto mucho de ir y estar ahí con mis compañeros y hablar con Dios. Y, y hay un propósito en ese lugar que a mí Dios me mostró, que yo para nada hablaba con nadie de Jesús, para nada. Y cuando empecé a ir a la facultad, hasta llegué a tener un grupo pequeño en la facultad. Y Dios día a día me llevaba al propósito, día a día me hacía decir una cosita más, una cosita más. Y esa cosita probablemente haya sido el propósito de ese día. Eh, está bueno el tema. Gracias, Pastor, por ayudarnos a entender un poco más. Sí, chicos, si me disculpan, una cosa bien importante que nosotros debemos considerar es que aparte del archipropósito que todos tenemos, que mencionaron ahorita en la Biblia, de que todos seamos llevados a buenas obras, también tenemos propósitos de acuerdo a las etapas de nuestra vida. Cuando yo estaba recién casado, tenía un propósito, estaba estudiando en el seminario teológico, tenía un propósito particular, luego tuve hijos, me convertí en un padre, ahora mi propósito tuvo un aspecto distinto. Finalmente, luego tuve otro hijo, distintas etapas en mi vida nos llevan a distintos propósitos dentro del propósito, del archipropósito de Dios para nuestras vidas. Y por ejemplo, recién me acabo de mudar del estado de Washington, ahora aquí al estado de Texas. Estoy asumiendo una posición distinta dentro de la organización a la que pertenezco. Y ahora una de las cosas que yo he tenido que hacer es hacer un poco de introspección para ver cuál es el propósito específico que Dios tiene para mí, no tanto con respecto a mí, sino con respecto a las personas con las cuales voy a estar trabajando, porque voy a estar supervisando a otros pastores. Entonces, ¿cuál es el propósito que Dios tiene con respecto a mí en esta posición que estoy tomando?
cuál es el propósito que Dios tiene con cada uno de ellos. Y les puedo decir que ya por lo menos con uno de ellos descubrí cuál era el propósito de Dios de traerme aquí. Y Eliezer sabe que llegar aquí no fue algo fácil, no fue algo, no fue un proceso sencillo, ¿verdad, Eliezer? Que bastantes días fueron los que agonizamos, porque cada día nos decían una cosa, no, vas para tal sitio, y finalmente caemos acá. Y el primer día, cuando me encuentro con el grupo de pastores con el que voy a estar trabajando, uno de ellos se me acercó y ahí descubrí uno de los aspectos del propósito que Dios tiene para mi vida en este momento. Amén. Yo quería agregar algo que está bueno que pensemos, que es que muchas veces cuando estamos pasando por un momento difícil, cuando Dios permite quizás justamente, ¿no?, esta parte de descubrir el propósito, no solo el crecimiento es para nosotros, porque siempre tenemos un entorno, tanto sea desde la familia, que es lo más íntimo, hasta amigos, compañeros de trabajo, vecinos, lo que sea, que son testigos de cómo estamos viviendo, de lo que estamos pasando y sobre todo, si somos cristianos y saben que somos cristianos, de cómo reaccionamos ante la adversidad. Y entonces el testimonio deja de ser solamente para nosotros, sino que ahí es donde se puede visualizar que Dios repercute a la vez en la vida de todos los demás. Entonces es importante ver que a veces, si bien Dios permite que uno pase por momentos difíciles, a veces no tener esa visión, no sé si decir egoísta, pero esa visión de decir por qué me pasa esto, sino como ir un poco más por arriba, como quizás podría ver Dios, y ver toda la gente que va, o sea, que va a traer crecimiento para todas esas personas. Y que quién sabe que esa sea la forma en la que ellos conozcan a Jesús. Yo tenía una pregunta también, aseverando algo. Los saludo a todos. Mi nombre es Jonathan. Y yo en ese sentido comparto mucho también, bueno, la forma de expresar y el manifiesto del hermano Carlos, que bueno, yo también me siento una persona reciclada. ¿Y por qué? Porque yo tenía una vida anterior muy diferente a esta. Es impresionante cuando, bueno, como vos decías, Eliezer, todos tenemos una experiencia única e irrepetible, pero cuando uno tiene la vivencia, no sé bien todavía cómo explicarlo porque muy pocas veces los puse ante mis amigos, muchos de estos son mis amigos, nos hemos reunido a estudiar y yo expuse que cuando uno tiene una experiencia, la experiencia de la antagonía, la experiencia del antes y el después, la experiencia del cambio, es casi indescriptible en uno. O sea, yo conozco la diferencia, no soy el único, todo el que ha tenido una vida anterior totalmente diferente a la vida que Dios recreó en uno, conoce mucho la diferencia. Y yo me he puesto a pensar muchas veces, me he puesto a hacer introspección, me he puesto a reflexionar, y me he dado cuenta que muchos errores pasados de mi vida, muchas cosas que podría yo, si tendría la potestad de controlar el tiempo y de moverme en el tiempo de forma voluntaria, podría quizás, mi primer impulso sería cambiar esas decisiones malas o esas acciones malas o, bueno, cosas que a uno quizás le acarrean cierta culpa. Cuando yo conocí a Dios y viéndolo desde ahora, he llegado a pensar, y acaba la pregunta, si Dios también puede actuar en los errores de las personas. O sea, si los errores de las personas también pueden estar dentro de su plan. De lo que yo he estudiado, creo que he descubierto que Dios es como una especie de malabarista cósmico, que va haciendo malabares a medida que uno va tirando cosas, errando, ¿no? Uno es como un niño inconsciente que agarra un jarrón de $100.000 de China, de la dinastía Ming, y lo tira, y Dios va
juntando cosas para que no se caigan, otras se caen, las deja caer porque sabe que tienen que caerse y las repara o no, o las deja atrás. Entonces, ¿es esto cierto? Los errores de una persona contribuyeron de una forma única a que hoy por hoy, a que el presente de la persona sea como es, en Cristo, digo. ¿Los errores de una persona pueden estar contemplados en el plan de Dios? ¿Es Dios una especie de malabarista que va acomodando todo sin siquiera nosotros nos demos cuenta? Yo creo que la respuesta a tu pregunta también nos demoraríamos bastante, ¿no? Yo tengo un problema y es que no soy un buen comunicador y me cuesta comunicar mis pensamientos, pero te digo rapidito, Jonathan, que yo creo que la respuesta a tu pregunta la encuentras en el plan de la salvación en la Escritura, ¿no? Ese es el mejor ejemplo. Dios tenía un plan para Adán y Eva. Dios los creó para que ellos gozaran de inmortalidad, y esa inmortalidad se iba a dar cuando ellos estuvieran en la presencia de Dios, en una relación de amor con Dios, otra vez el propósito general. Pero eso no se dio por la decisión de Adán y Eva. Ellos cometieron un error. Y Dios, de alguna manera, tomó ese error y presentó una solución, porque otra vez Dios siempre respeta nuestro libre albedrío y Dios siempre toma la iniciativa. Al propósito, yo tengo 4 amigos, Carlos, que está aquí, es uno de ellos. Tenemos un programa que se llama El Equipo y estamos tocando diversos temas que consideramos importantes y relevantes de la Biblia. Es una especie de diálogo como este. Y justamente mañana vamos a hablar de la primera etapa de lo que significa la salvación. Así que pueden buscar ahí, creo que está Carlos, El Equipo en Facebook, ¿no es cierto? La página de Facebook es El Equipo, igualmente en YouTube está como El Equipo. No debe ser confundido con un programa de México que se llama El Equipo de Policías, aunque nosotros somos igual de valientes. Pero el punto es, Jonathan, que Dios, cometemos errores y Dios toma iniciativa. O sea, Dios no es como estos dioses de otros sistemas de creencias que tú lo tienes que apaciguar. Cometiste un error, ahora tienes que apaciguar la ira de este Dios. No, cometiste un error y Dios te ama tanto que, bueno, Dios te deja que tú de alguna manera experimentes la consecuencia de esa decisión que tomaste, pero al mismo tiempo Dios te proyecta y Dios te promete y Dios te ofrece algunas soluciones que en la mayoría de los casos en el momento no tiene el mínimo de los sentidos, pero si tú confías en Él, eventualmente vas a ver que esa solución va a traer resultados positivos. Así que tu concepto es interesante. Dios hace ¿cómo dijiste? Es un malabarista, ¿no? Y es un malabarista en el sentido de que aunque Él tiene el control, otra vez Él me ha dado a mí la libertad. No somos robots. Y esto es este asunto del libre albedrío, mi capacidad de elegir, es un asunto importante para entender el plan de la salvación, es un asunto importante para entender el problema del dolor, del sufrimiento, es un asunto importante para entender mi relación con Dios y lo que tú estás diciendo. Yo cometo errores, Dios respeta mi decisión, Dios nunca me va a manipular, Dios nunca me va a obligar y a veces, o a veces no, Dios deja que yo coseche las consecuencias de mi decisión, porque cada decisión tiene una consecuencia. Pero siempre cuando yo eleve mi vista al cielo y lo busque, Él va a estar allí. Y ahora, el hecho de que yo eleve mi vista al cielo para buscarlo es una iniciativa del mismo, aunque suene contradictorio. Sí, perdón. Yo me refería también al hecho de que en todo este peregrinaje con Dios, he descubierto también que Dios tiene el poder, bueno, de Dios, es un poder para mí, uno de los,
es una característica de él, una habilidad de él, para mí, de las cuales más lo caracterizan, que es que él siempre saca algo bueno de todo lo malo que pasa. Romanos 8:28. El punto es que yo me puse a meditar a la luz, esto que te digo, a la luz de ese versículo, porque ahí dice a los que temen a Dios, a los que aman a Dios, todas las cosas, o sea, que Dios solamente obra de esta forma y usa esta habilidad especial, ¿no? Digámoslo así, ¿no? Habilidad especial para sacar algo positivo de lo que es humanamente totalmente negativo. Usa esta habilidad, este poder especial, solo para los que aman a Dios. Pero yo recuerdo que él, o sea, la única respuesta que encuentro también, aparte de la que vos me das, que es el plan de salvación, es que él ya lo hizo conmigo, aunque yo no era consciente de que Dios me iba a enamorar en algún momento. Quizás Dios tiene tanta misericordia que aún así, respetando la voluntad, obviamente, no faltando respeto al libre albedrío, también a veces lo hace. A veces nos conduce y evita que muramos. Quizás muchas de las decisiones nuestras del pasado, depende de la edad que tenga cada uno, nos podría haber llevado a la muerte sin la protección de él. Pero él de alguna forma, y a esto me refiero con malabarista, no porque es un improvisado, no, para nada, él tiene el control y tiene orden. Por Pero supuesto. cuando me refiero a lo de malabarista, que él en su infinita misericordia y sapiencia y sabiduría, respetándome mi libre albedrío, con respeto pudo evitar que cada decisión mala de mi vida pasada me llevara a la muerte y hoy no esté acá. Lo que me lleva también a pensar, y ya con esto termino, que es un Dios multipropósito. Que es un Dios que tiene un propósito con vos y conmigo, pero que ese propósito se ramifica en todos nosotros, los que estamos acá, los que están escuchando y los que no, quizás. Todos con los que podemos tener en algún momento un roce, una relación, un cruce. No sé si estás de acuerdo con esto. Eliezer, si me permite aquí, mira, la gracia divina tomó en consideración todos los errores humanos. Cuando Dios desarrolló el plan de salvación, no hubo excepción a errores que tú y yo pudiésemos cometer. Todo estaba contemplado. Y como bien has dicho, hay bendiciones que son generales, aún para la gente que no cree en Dios. El sol sale para todos, llueve para todos, porque Dios ama su creación. Ahora, Romanos 8:28 que mencionaste es un versículo muy, muy importante, porque sí dice que todas las cosas vienen a bien, pero es bien claro, esto es para los que estén en una relación con Dios. Pero a lo que se está refiriendo es que muchas veces la gente hace cosas y dice, no importa, porque Dios me va a proteger. Y entonces cae en una presunción. No todos los caminos llevan al cielo. Entonces, son dos cosas parecidas pero distintas al mismo tiempo. Esta mañana yo me levanté y, dado el caso que no tenemos culto de iglesia, me levanté temprano, me monté en mi motocicleta y me fui a dar una vuelta en la motocicleta. Y el Señor me protegió. Yo manejando por las autopistas a velocidades hermosísimas. Y el Señor me protegió y me trajo acá. Pero también protegió a todos los que estaban en la carretera. Crean o no, Dios estaba dándole su gracia para que ellos llegaran. Y como tú bien dices, Dios tiene propósitos múltiples, porque tiene un propósito para mí, pero tiene un propósito para Eliezer, tiene un propósito, y cada uno de esos propósitos son distintos. Sin embargo, todos pueden contribuir al propósito general. Sí, es lo que le damos el propósito específico, ¿no? Y estoy de acuerdo contigo, Jonathan. Dios es el único ser en el universo capaz de tomar una maldición y convertirla en bendición. Él es experto haciendo eso, y ese es el mensaje de la Escritura también.
El libro de los Salmos dice, en la noche hay lloro, en la mañana va a haber danza, ¿no? Él cambia las cenizas en alegría, y eso es algo que solamente el Señor puede hacer. Un comentario también en lo que tú decías, Jonathan. Uno de mis autores favoritos es Ravi Zacharias, que al propósito tiene cáncer, no está muy bien. Si hay un autor que en años recientes ha tenido una influencia sobre mí, es él. Y él cuenta la historia de un viaje que hizo y consiguió un collar de perlas bastante caro aquí en los Estados Unidos, pero en ese lugar lo pudo conseguir a un buen precio. Y él había estado ahorrando por años para darle ese regalo a su esposa. Y cuando llega la medianoche a su casa, ya la esposa estaba dormida y él no quiso despertarla para darle el regalo. Y él cuenta que él pone ese collar de perlas bastante costoso en la mesa del comedor y estaba muy cansado y sube a dormirse, ¿no? En la mañana, él por supuesto se levanta temprano y estaba muy contento porque él se imaginaba la reacción de Margie, su esposa, al recibir el collar. Sin embargo, cuando está en el baño, escucha unos ruidos abajo y el perro ladrando, y cuando baja se da cuenta que el perrito había destrozado el collar. Cuando él baja, él dice que notó dos cosas. Número uno, el perrito no sabía que había destruido el collar. No sabía. El perrito estaba moviendo su colita. Y número dos, el perrito no sabía cuán costoso había sido ese collar. Y entonces Ravi utiliza eso y reflexiona. ¿Cómo se sentirá Dios al ver que nosotros vivimos una vida sin propósito? ¿Cómo se sentirá Dios? Porque sí, Dios tiene la habilidad de sanar las heridas, y otra vez, eso es un planteamiento bíblico, y Dios lo hace, y alabamos su nombre por eso, pero también nosotros tenemos la capacidad de elegir y tenemos el privilegio de descubrir los propósitos, el propósito de Dios para nosotros, y vivir bien y terminar bien. Eso no quiere decir que somos perfectos, eso no quiere decir que nunca vamos a cometer errores, no estamos hablando de eso, ¿no? Pero ojalá que nosotros tomemos la determinación de cada mañana decirle al Señor, Señor, aquí estoy, es un nuevo día, es una nueva oportunidad que me has dado. Creo que fue Frank o Ian que dijeron que tenemos 365 propósitos, ¿no? Señor, tómame como... Eso está en una cita, un libro que se llama El Camino a Cristo, que es un libro que ha sido, creo que es el libro que se ha traducido a más idiomas. La autora dice, hoy tómame como enteramente tuyo, hoy. Que sea justamente tu plan, tu propósito en mí, y no mis planes los que se cumplan hoy. Y vivir otra vez una vida con propósito para el cristiano que ama al Señor. Es una aventura, así que... Gracias, Pastor, por ayudarnos a poder este concepto de propósito, el propósito que tiene Dios para nuestra vida, no solamente a usted, o a vos, sino a cada uno de los que nos estuvo acompañando aquí en el Zoom presente, con sus cámaras, haciendo preguntas, haciendo los comentarios, también a la gente que está viéndonos de Facebook, y también a la gente que nos va a ver después, porque esto queda grabado y esto queda en el Facebook. Así que lo invito, por favor, Pastor, si quiere, nos puede acompañar en la última oración. Padre querido, muchísimas gracias porque nos hemos conectado con nuestros amigos en diferentes partes del mundo, pero también contigo. Y hemos aprendido que tú tienes un propósito para nosotros, el cual es que te amemos, que te conozcamos y que te amemos, que te adoremos y que traigamos una contribución a este mundo. Pero también tú has ido más allá y tienes un propósito específico para todos nosotros. Ayúdanos a entender ese propósito. Ayúdanos a vivir para ti, entendiendo que esa va a ser la única manera en que vamos a tener significado, vamos a tener una vida placentera y llena de satisfacción. Bendice a cada uno de mis amigos y que todos nosotros podamos alcanzar el éxito en Jesús. Es a través de él que oramos. Amén.
Hey, gracias chicos, gracias por esta linda iniciativa. Continúen haciéndolo, Dios los bendiga. Muchas gracias. Gracias, Pastor. Y nuevamente gracias a cada uno que pudo expresar sus opiniones, y para eso está este programa, para poder acompañarnos y cada día crecer un poco más, para conocer a Jesús un poco más. Y los invito a todos los que están viendo, y para poder la semana que viene volver a conectarse al mismo horario por este mismo canal, tanto en el Zoom como en YouTube, y tal vez también por Facebook. Así que gracias a todos, nos estamos viendo el próximo sábado, y que tengan una bendecida semana a todos. Dios los bendiga.